Hola, profesor Javier. Recibo un cordial saludo de parte del equipo. Daremos el tema Introducción al conocimiento de la comunicación. El equipo está conformado por Erika Vargas Nambo, Juan José Vázquez, Maitema Daita Vera Alvear. Espero y sea de su agrado. La comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla. Sirve a 4 funciones principales dentro de un grupo u organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. La comunicación controla el comportamiento individual de varias maneras. Es un mecanismo fundamental por el cual los miembros expresan frustración y satisfacción, proporciona un alivio para la expresión de las emociones y la satisfacción de necesidades sociales. Está relacionada como facilitador de decisiones. Proporciona al individuo y a grupos la información que necesitan para tomar decisiones. Al comunicar información para identificar y evaluar alternativas. Para que los grupos funcionen con eficacia, necesitan mantener algún tipo de control sobre los miembros, inspirar al desempeño, proporcionar un medio de expresión emocional y tomar decisiones. La función fundamental del lenguaje es permitir comunicarse con semejantes y que no solo se transmita la información de una manera objetiva, sino que además se transmiten órdenes, dudas, deseos y necesidades. Algunos tipos de discursos están destinados a servir a 2 o quizás a 3 funciones del lenguaje simultáneo. En este caso, cada aspecto o función del párrafo debe juzgarse según sus criterios apropiados. En las siguientes diapositivas explicaremos las funciones de los lenguajes y cómo se clasifican, definir cada uno de ellos y, por supuesto, saber comunicar información de manera directa. La función del lenguaje es transmitir información de forma directa o indirecta, por supuesto, de nuestros deseos o necesidades. La comunicación se ha ido convirtiendo en el mundo actual en un eje transversal de todos los campos del saber y al mismo tiempo en un campo específico que demanda a su vez visiones intra y transdisciplinarias. Las nuevas tecnologías han producido profundas mutaciones culturales en el mundo y la sociedad que deben ser consideradas. Cambios dramáticos en la vida cotidiana, en los estilos de vida y en la forma en que se generan las decisiones políticas y las apropiaciones de tecnologías muy diferenciadas por parte del mundo y la sociedad. Elementos de la comunicación. Pues como ya mencionamos con anterioridad, la comunicación consiste en un acto en el cual un individuo, ya sea un ser humano, animal o algún otro objeto, establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada información. En este acto de intercambio de información con el entorno intervienen distintos elementos, el cual tenemos aquí en el lado izquierdo al emisor, quien es el que codifica o va a elaborar o transmitir el mensaje informativo. Este puede ser una persona o un grupo o alguna máquina en común o alguna máquina cualquiera. Del lado derecho tenemos a lo que es el receptor. El receptor es quien va a recibir el mensaje, va a descodificar este mensaje y lo va a interpretar. La información que le envíen, va a interpretarla de acuerdo a lo que se le está enviando. El mensaje, que es el que tenemos en el centro, es el contenido informativo que el emisor va a transmitir al receptor a través de unos signos. Y en la parte superior tenemos lo que es el código. El código es el sistema de signos o de reglas para combinarlos. Estos signos o reglas son comunes a lo que es el emisor y al receptor. El lenguaje verbal es código más utilizado en la comunicación de nosotros las personas, pues de los humanos. La situación o contexto. Esta es las circunstancias externas en que se desarrolla el acto de la comunicación.
ya sea el espacio o el tiempo. El canal, que es el que tenemos aquí en la parte en el circulito azul, pues es aquel soporte físico por el cual se va a transmitir el mensaje. Puede ser el aire que exhalamos en las conversaciones, en algún papel cuando escribimos un mensaje, en los cables o en las ondas electromagnéticas en las llamadas telefónicas, o también puede ser en la red de Wi-Fi cuando enviamos un WhatsApp, por ejemplo. Y por último tenemos lo que es el referente, el cual pues es la realidad extralingüística a la que se refiere, vaya, el mensaje. Este puede ser el objeto o la idea que se intenta transmitir. Flujo de la comunicación. Aquí nos dice que en una organización efectiva, la comunicación fluye en varias direcciones, hacia abajo, hacia arriba y a los lados. Tradicionalmente se ha hecho énfasis en la comunicación descendente, pero se cuenta con abundantes evidencias de que si la comunicación solo fluye hacia abajo, habrá problemas. Entonces aquí se podría decir que la comunicación eficaz debe partir del subordinado, lo que significa pues primordialmente que va a haber una comunicación ascendente, pero la comunicación también fluye horizontalmente. Esto quiere decir que la información fluye entre personas de iguales o similares niveles organizacionales, y también por otra parte fluye diagonalmente, lo que involucra a personas de diferentes niveles sin relación alguna de su puesto o de su jerarquía, vaya, entre ellos. Una vez sabiendo esto, pues podemos decir las tres maneras de que fluye la comunicación, que la primera es de manera descendente. Aquí la comunicación descendente pues fluye de personas en los niveles superiores a personas en los niveles inferiores, según de una jerarquía pues de valores o una jerarquía organizacional. Este tipo de comunicación existe especialmente en organizaciones de una atmósfera autoritaria, en donde hay alguien que tiene la autoridad total. Entre los tipos de medios empleados para la comunicación descendente oral pueden ser las instrucciones que se dan, los discursos que da quien tiene la autoridad, las reuniones, el teléfono, altavoces, etc. Y si también queremos dar algún ejemplo de la comunicación escrita, pueden ser los memorándums que se escriben ahí en la organización, las cartas, los manuales, los folletos, los procedimientos y todo eso, etcétera. Muchos otros ejemplos de comunicación escrita. Ahora bien, que si hablamos de la comunicación ascendente, esta pues circula de subordinados a superiores, es decir, de alguien, de personas que están en un nivel jerárquico menor a las personas que están en un nivel jerárquico mayor o con autoridad. Y por desgracia, pues este tipo de flujo de la comunicación, a veces o en la mayoría de las ocasiones, se puede ver obstaculizado por administradores más arriba de la cadena de comunicación que van filtrando los mensajes y no le transmiten a sus jefes, a sus superiores, la información que se quiere dar. O sea, es decir, no les transmiten toda la información, pues, especialmente si se trata de noticias que no les van a favorecer, o de malas noticias, vaya. Sin embargo, pues esta transmisión objetiva de información pues es esencial para si se quiere tener un control. Ahora bien, que si hablamos de la información cruzada, pues esta comunicación cruzada incluye el flujo horizontal de información entre personas de iguales o similares niveles jerárquicos, y el flujo diagonal también entre personas de diferentes niveles sin alguna relación directa entre ellos. Pues este sería lo que, más bien estos tres puntos son los que constituyen, vaya, lo que es el flujo de la comunicación.
Funciones del lenguaje en el proceso de la comunicación. Para Michael Halliday, el lenguaje es una semiótica social, es decir, un sistema de opciones que responde a las necesidades de los hablantes, los cuales producen e interpretan textos. Si partimos desde el punto de vista de que los humanos hemos creado las lenguas para servirnos de ellas en diversas situaciones, entonces debemos encontrar una relación entre las lenguas y nosotros, ya que se dice que una lengua es el reflejo de sus creadores. Cada una lleva impregnada la cultura en la cual se utiliza, pero el lenguaje representa funciones generales más allá del uso específico que se le dé a la lengua en cada comunidad. Todos utilizamos el lenguaje para comunicarnos, para interactuar con otras personas, y según Halliday, del cual les mencioné al principio, existen 3 grandes metafunciones del lenguaje, las cuales podemos apreciar en la diapositiva. La primera de ellas es la función ideativa, la cual representa la relación entre el hablante y el mundo real, con lo que lo rodea, incluyendo el propio ser como parte de él. Esta función representa la experiencia del hablante, pero también la estructura de lo que se dice y determina la forma en la que la persona que se está expresando pues ve el mundo. La siguiente es la función interpersonal. Esta permite el establecimiento y el mantenimiento de relaciones sociales, como su nombre lo indica. Se trata de una función interactiva, la cual nos sirve para expresar los diferentes roles sociales, incluyendo los roles de cada uno o que cada quien asume dentro de lo que es la comunicación. Estas 2 funciones que les acabo de mencionar manifiestan los objetivos que las personas siguen al emplear el lenguaje. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, pues son entender el mundo y actuar sobre él. La tercera metafunción, la inciso C, es necesaria para hacer funcionar estas 2 primeras funciones o estos 2 componentes que son el ideativo y el interpersonal. Y nos referimos pues a la función textual, a través de la cual la lengua establece correspondencia entre ella misma y entre la situación en la cual se emplea. Esta función permite establecer las relaciones de cohesión o de unión entre las partes de un texto y su adecuación a la situación concreta en la que éste concurre. Que determinan la no fidelidad de un mensaje. Para poder hablar de los factores que determinan la fidelidad o no de un mensaje, debemos definir primero qué es un mensaje. Aunque ya se citó su definición con anterioridad, podemos decir que un mensaje es el conjunto de códigos organizados por el emisor con una intencionalidad. En otras palabras, el mensaje es el contenido de la comunicación. Para hacer eficaz un mensaje es necesario el conocimiento por parte del emisor de los conocimientos y formas de percepción del receptor, o sea, de sus códigos. De esta forma se asegura la interpretación adecuada del mismo, es decir, la persona que está enviando ese mensaje debe conocer a su receptor, debe saber de qué forma va a hablarle, de qué forma le va a transmitir ese mensaje, de manera que para el receptor sea fácil entender dicho mensaje. Además, un mensaje debe contener algunos requisitos con el fin de que no exista alguna deformación de lo que realmente se quiere transmitir. Estos requisitos son los que precisamente aparecen en la diapositiva. El primero de ellos es la credibilidad, es decir, la comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor debe ser real y veraz, de manera que el receptor descubra fácilmente el objetivo de lo que queremos que sepa, de lo que queremos hacerle saber, y elimine cualquier actitud preconcebida que podría deformar la información que le estamos transmitiendo. La segunda de ellas es utilidad. La finalidad de nuestra comunicación será dar entonces una información útil que sirva a quien va dirigida. También claridad. Para que el receptor entienda el contenido del mensaje, es necesario que la transmitamos de una manera simple, de una manera nítida, que sea fácil de entender. También continuidad y consistencia.
Para que el mensaje sea captado, muchas veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a base de la continuidad y la consistencia podamos entonces penetrar en la mente del receptor para vencer posibles resistencias que éste pudiera tener. También adecuación en el medio. En el proceso para establecer la comunicación con los receptores en una organización, será necesario que empleemos y aceptemos los canales que ya están oficialmente establecidos, aun cuando estos quizás no nos parezcan los mejores. Es importante que nos adecuemos a lo que debe ser. Y disposición del auditorio. Se dice que la comunicación tiene la máxima efectividad cuanto menor es el esfuerzo que realiza el receptor para captar. De manera que una comunicación que sea fácil de entender dispone al auditorio pues a captar lo que le estamos diciendo. De otra manera, una forma oscura de comunicación que implique muchos esfuerzos por parte del receptor para poder entenderlo, lo predispone negativamente a lo que estamos diciendo. Se dice entonces que un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando éstas entienden al mismo signo y del mismo modo.